Muy buenos días. Como carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de las Américas, para mí es un gusto presentarle a la doctora Evelyn Tamayo. Ella es experta en producción agrícola. También es uno de los docentes encargados en la carrera de hacer la vinculación con la comunidad. Y claro, la ventaja de tener una experta en producción agrícola para las comunidades a las que llega la UDLA es que pueden contar con todo su conocimiento para mejorar esta producción. En este caso nos va a acompañar con un gran, no sé, un tema muy interesante en este momento, que es huertos en casa, agricultura urbana sostenible. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias a todos los amigos que nos están acompañando en este pequeño conversatorio. Hay muchas cosas para hablar dentro de la agricultura en casa. Y vamos a empezar un poco evaluando cómo está viendo esto de la coyuntura actual. Este virus nos ha contrapuesto en situaciones que probablemente la humanidad no había enfrentado a la escala global. Las medidas de control social, estas paralizaciones de movilidad en general, está llevando a todo lo que es la economía y el comercio en un límite de sus capacidades. Para variar, podría decirse, las bajas tasas de interés de los bancos y el precio del petróleo a niveles totalmente improductivos, hace que esta crisis no solamente amenaza con una parte de salud, también amenaza con una recesión mayor. Lastimosamente, hasta el momento hemos visto que ha destruido el empleo del mundo, no solamente de pocas personas, y afecta de manera súper importante la seguridad alimentaria, no solo en Ecuador, sino en todo el planeta. Bajo este oscuro panorama y desde el aislamiento en el que nos encontramos, más allá de llamar a una alerta o a un pánico global, la presente exposición es un llamado a la reflexión. Busca, como saben decir los sabidos, los letrados, ¿no es cierto?, que busca la oportunidad dentro de una crisis. Este es el momento de volver atrás para seguir adelante. Dígame. Es momento de visibilizar y dignificar la agricultura familiar, la agricultura campesina, los huertos en casa, que hace no mucho ni siquiera habían sido visibles. Este va a ser nuestro as bajo la manga, principalmente para contrarrestar. Es un desafío el que se nos viene de hoy en adelante. Contrarrestar no solamente la falta de empleo, sino también la seguridad alimentaria de nuestras familias. Si nosotros vamos a los supermercados con todas las restricciones que hemos estado viviendo, nosotros vemos que los estantes todavía permanecen abastecidos, pero eso tal vez será por ahora. Cuando existe una crisis pandémica prolongada, podría poner en presión rápidamente no solamente a los productores, sino toda la cadena de abastecimiento, principalmente de alimentos, que involucran toda la red compleja de productores, la red compleja de intermediarios, de transporte, hasta llegar a los consumidores. Y estos obstáculos logísticos, que por el momento ya los estamos empezando a palpar, podrían interrumpir de gran manera las cadenas de suministro en las próximas semanas. Es por eso la importancia de este tema súper importante, el poder generar nuestros alimentos en casa. Les he preparado unas diapositivas que les voy a compartir para continuar con la presentación, ¿sí? Por favor, quisiera que me confirmen si estamos viendo las diapositivas, ¿ok? Confirmado. ¿Confirmadísima? Ya, chévere. Les voy a poner la presentación. Y les voy a poner la presentación porque les comento que dentro de esto mi hijo pequeño me ayudó a hacer los cambios de los movimientos dentro de las diapositivas. Entonces, para él es súper importante que presente los movimientos, ¿sí? Bueno, les vamos a hablar sobre los huertos en casa, sobre la agricultura urbana sostenible. Esta foto que presento inicialmente es una ideal de lo que podríamos llegar a construir.
Ahora, tomando en cuenta que muchos vivimos en departamentos, tal vez sea un, qué sé yo, una imagen que no se podría adaptar a mi casa, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a preocupar de eso. Como les comentaba, nosotros tenemos muchas restricciones actualmente sobre el abastecimiento de alimentos. Las medidas de control social que ya habíamos comentado, el desabastecimiento por compras de pánico, que curiosamente estaba viendo reportajes que presentaba el municipio de Quito principalmente, que había incrementado la cantidad de basura que se había generado y muchos de ellos eran de tantos alimentos que ni siquiera habían sido consumidos, sino habían sido desperdiciados. Habían comprado de más la gente, no tenemos todavía el conocimiento de poder guardar los alimentos frescos, que es en en la mayor cantidad de casos, y los hemos desechado. Otro de los puntos críticos que estamos viviendo día a día con nosotros, con nuestras familias, al momento de abastecernos, va a ser la especulación e incrementos de costos. Les he traído las imágenes de lo que no es distante para nosotros, el llegar a un supermercado y encontrar las perchas vacías, desabastecidas, o simplemente mercados bloqueados y cerrados. Esto nos hace ver que la pandemia nos evidencia que pueden existir interrupciones en los suministros de alimentos en cualquier momento. Nosotros estábamos seguros que vivíamos en un lugar tan bendecido que toda la cantidad de frutas teníamos todo el año, la cantidad de vegetales teníamos todo el año. Pero esto de la pandemia nos hace abrir los ojos de que no es así. Y está pasando de la moda de generar un huerto en casa a una necesidad. La agricultura urbana, ¿qué es la agricultura urbana? Para muchos tal vez es una temática nueva. La agricultura urbana es el cultivo de alimentos, principalmente vegetales, dentro de espacios reducidos en la ciudad. Las huertas urbanas, como vemos en las imágenes, pueden desarrollarse en balcones, en techos, y se utiliza principalmente para lo que es la producción de vegetales, ¿sí? Como yo controlo cómo es el crecimiento de las plantas que yo estoy produciendo, yo sé que mis plantas van a salir buenas, que no tienen exceso de agroquímicos, que era otro de los puntos cruciales en los que empezó este boom o esta moda que se había puesto de producir sus propios alimentos. ¿Cuáles son los beneficios? El primero y el más importante va a ser el suministro constante de alimentos seguros, porque yo sé cómo estoy produciendo mis alimentos. Contar con una farmacia natural, porque no solamente se centran en sembrar tomates o en sembrar pepinos, sino yo puedo centrar también en el cultivo de plantas medicinales. Por ejemplo, manzanilla, menta, orégano, tomillo, todas estas plantas que me pueden ayudar en el caso de necesitar alimentos naturales. ¿No es cierto? No puedo bajar a la farmacia, pero sé que si es que me tomo un agua de orégano para un dolor de estómago, me va a pasar. El tercer punto lo he puesto como la minimización de los recursos, no solamente de los recursos económicos al momento que yo voy a comprar los alimentos, sino en los recursos, en la disminución de recursos cuando yo tengo que movilizarme, tengo que gastar la gasolina, tengo que prender el carro, e inclusive la minimización de exponerme como persona a un contagio comunitario como se está viendo actualmente. Y finalmente, he puesto estos dos que son súper importantes en la coyuntura actual en la que nos encontramos, que es la estimulación de la interacción familiar y la disminución del estrés. No sé ustedes, pero a mí me pasa que yo tengo dos hijos pequeños que son súper inquietos y esto del encierro les cayó pésimo, porque no se quedan quietos, que solamente están en la televisión, solamente están en los videojuegos. Entonces, el cambiarles de rutina, de sembrar en un huerto, de hacer la pared verde, nos ha integrado como familias. A ellos les despierta mucho interés de ver cómo funciona el crecimiento de una planta y no tienen idea cómo es la alegría de los pequeños y bueno, de una también, el empezar a cosechar, el empezar a coger tu tomate y hacerte tu ensalada. Es una alegría gigante.
Bien. Ahora sí, vamos manos a la obra. ¿Cómo iniciamos un huerto en casa? ¿Sí? El primer punto que les he puesto aquí, y es para muchas de las personas que somos citadinas y no estamos acostumbrados al campo, a ensuciarnos. Primero, quites el miedo y los pretextos, ¿sí? Número uno, usted lo puede hacer. No necesito el pretexto de que yo nunca he hecho, no sé, yo tengo mala mano y se me mueren las plantas, no tengo espacio en la casa. Vamos a quitarnos todos esos pretextos, vamos a hacerlos bolitas y los vamos a botar a un lado porque todos podemos hacerlo. Segundo, no es costoso. No es necesario comprar las macetas especializadas o el sustrato especializado o las semillas especializadas para poder hacer cultivos. El día de hoy les traje, porque yo estoy en esta situación también de hacer mi huerto, y les he traído, les voy a dejar de compartir un ratito. Como sé que este es un conversatorio, ¿no es cierto? Y no estoy acá solita, sino debo estar con muchos amigos que quieren conversar al respecto. Estas son mis primeras plantas de acelga. Sí, como ustedes ven, estoy tapando la marca, aunque ya sé que muchos saben. Pero nosotros podemos adaptar materiales que tenemos en la casa para poder hacer el huerto, ¿sí? En este caso yo he adaptado una botella de 2 litros y les he puesto ya una plántula, le he trasplantado acá. Y no sé si es que alcanzan a ver, yo tengo las raíces que ya están hasta el borde de la maceta, ¿sí? Lo importante aquí es tener en dónde colocar las macetas, ¿sí? Vamos a continuar. Listo, me confirman nuevamente si estamos en la presentación. Porfa, para no sentir que estoy hablando aquí solita. Sí, profe. Sí, se te confirma. Chévere. El segundo, el tercero, no importa si nunca antes lo habíamos hecho. Nosotros a veces tenemos el recuerdo, ¿no es cierto?, de que nuestros papás nos decían, pero es que no te ensucies las manos de tierra, es que qué asco la tierra. Ese es un mito que nos tenemos que sacar, ¿sí? Si yo nunca lo había hecho, esta es nuestra oportunidad, ¿sí? Empecemos a hacerlo, empecemos a ensuciarnos las manos. Si es que tengo ya un poquito de asco de decir no me quiero ensuciar, podemos utilizar los guantes, pero vamos a hacerlo. Es una actividad que les va a dejar muchas alegrías. Sí, me voy a centrar en mis plantas y me voy a olvidar de todo el montón de problemas que ustedes ven apenas me levanto, abro el celular y están noticias negativas, noticias negativas. Vamos a centrarnos en algo más, ¿sí? El siguiente es siempre hay espacio, siempre. Lo único que yo necesito es que tenga llegada de luz, ¿sí? Aproximadamente entre si es que es más de 3 horas de luz que tenga la planta, estamos bien. Más adelante vamos a ver qué plantas podemos cultivar en sombra o cuáles sí en verdad necesitan sol directo. Y por último, sé paciente. Nosotros estábamos acostumbrados a que si es que yo necesitaba una fruta, un tomate, un vegetal, iba al supermercado, cogía y lo tenía instantáneamente. Este es un proceso de crecimiento. Estamos haciendo crecer un ser vivo. Entonces yo necesito que esta planta tome su tiempo hasta que genere sus hojas, sus flores, sus frutos y de ahí poderlo cosechar. No es de que yo siembro hoy la semilla y ya mañana cosecho y si es que no me frustro. Tenemos que tener en claro que es una actividad que requiere tiempo. ¿Sí? Listo. Vamos, el segundo punto va a ser elaborar una lista de los productos que yo consumo o que mi familia consume. Porque si es que, por ejemplo, yo quiero sembrar un nabo chino, pero nunca en la vida comen un nabo chino, entonces no tendría mucho sentido. El otro objetivo de esta lista que vamos a elaborar va a ser para conocer un poco. Yo tengo que investigar un poco cómo es el comportamiento de esta planta. Si es que, por ejemplo, yo vivo en un departamento y yo amo los aguacates, los amo, me fascinan los aguacates. Yo voy a entender que el aguacate viene de un árbol, no es de una planta pequeña. Y que si es que lograría, que es un poco raro, pero si lograría cultivarlo dentro de una maceta grande, me va a demorar
un par de años en empezar a hacer la producción. Entonces, tal vez esa no sea la opción. Pero dentro de mi lista de consumo pueden haber productos que yo sí los puedo cultivar en casa. Por ejemplo, los tomates, como les he puesto ahí en la diapositiva, los pimientos, las vainitas, zanahoria, pepinos, lechugas, entre otros, ¿no es cierto? Yo tengo que conocer un poco, tengo que investigar un poco para conocer la planta, cómo funciona. En esto de conocer la planta, bueno, yo estudié esta parte de agronomía y para mí sí fue algo raro. Les voy a contar una anécdota. Siempre cuando yo doy las clases, siempre les cuento las anécdotas, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Una vez mi tía había sembrado unos rábanos en la casa, ¿ya? Porque había escuchado que los rábanos se producen bien rápido y todo lo demás. Y una vez yo fui a visitarle y mi tía muy molesta me dijo, pero estos rábanos no me han dado el rábano. Yo estoy aquí, yo veo que se está saliendo la raíz, le estoy poniendo más tierra y llega hasta flores y no me salen los rábanos. ¿Sí? Entonces, ahí entendí que no es que todo el mundo sabemos de dónde vienen los alimentos. Sí, mi tía había esperado que el rábano sea como una fruta que sale después de la flor y nunca había sabido que la raíz que se estaba saliendo era un indicativo que ella tenía que cosechar, ¿no? Entonces son detalles pequeños. Yo tengo que entrar, ahora que tenemos a la mano como sexto dedo el celular, yo puedo encontrar cómo funciona el cultivo, cómo es la planta, qué sé yo, inclusive todos los beneficios que tienen, ¿sí? Empapémonos un poquito de cómo es el cultivo. Aquí va un punto muy importante que yo traje a colación, que es identifica el espacio con el que cuentas. En la primera diapositiva, cuando yo les puse de que cuál es lo primero que yo tengo que hacer es quitarse los miedos y evitar pretextos, es porque siempre, si es que yo quiero hacer un huerto, siempre voy a encontrar el espacio. Actualmente existen muchísimas metodologías de cultivo. Aquí he puesto unas dos que tal vez se puedan adaptar dentro de un hogar pequeño que no tenga patio, que no tenga balcón. Yo vivo en un departamento en Quito, ¿no es cierto? Y no tengo acceso a espacios grandes, entonces yo puedo hacer este tipo de cultivos. El de la izquierda es una pared verde, ¿no es cierto? En donde se pone un sustrato, no pegado a la pared, de hecho son unas fundas pequeñas que se hacen en una tela y que se van colocando ahí las plantas. Al momento que se desarrollan, nosotros hemos visto muchos de estos ejemplos en los centros comerciales, por ejemplo, ahora que está de moda todo lo verde, hemos visto, pero tranquilamente se pueden adaptar al cultivo de hortalizas pequeñas, por ejemplo, lechugas, frutillas, inclusive acelgas que son más grandes y se pueden adaptar. La otra foto se refiere a la producción en una ventana. Ustedes ven que es un cuarto extremadamente pequeño, es un estudio pequeño en donde solamente tengo la ventana y aprovecho la luz de la ventana y con elementos reciclados yo puedo hacer un huerto que tenga todas las facilidades de que capte el sol y que pueda desarrollarlo sin inconvenientes, ¿sí? Así que pretexto de que no hay espacio no existe. El siguiente va a ser la selección de la metodología del cultivo. Como yo les decía, tengo que enterarme cómo son los requerimientos de las plantas y ver cómo les puedo adaptar. En esta primera imagen, yo les he traído que hay variedad de plantas. Tengo, por ejemplo, romero, tengo frutilla, menta, albahaca y finalmente me parece que es tomillo, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal? Que yo necesito que la planta tenga una raíz contenta. Puede decir que esté feliz, que esté contenta. Para eso yo requiero que al menos tenga una profundidad de suelo de entre 10 a 20 centímetros. No más, porque no necesita más, sinceramente, una planta. Bueno, de este tipo, ¿no? Porque si es que yo estoy sembrando un maíz, si estoy sembrando un aguacate, sí necesito más. Pero de esas plantas pequeñas, con que yo tenga unos 20 centímetros de sustrato, es suficiente para hacer el cultivo. Yo ya identifiqué en mi casa que no tengo espacio y lo voy a poner en esta pared al lado de la cocina. Entonces puedo ponerle
en este momento, en esta forma, en esta metodología de cultivo, que puedo utilizar un pallet de madera, puedo utilizar tubos PVC cortados en la mitad. Aquí tengo un ejemplo en el que se les coloca sobre cadenas para subirlo uno sobre otro. Esta foto la traje porque fue de un proyecto que desarrollamos en la universidad, que nos fue súper bien. De hecho, cuando cosechamos las lechugas, fueron invitados todos a los sándwiches y a la ensalada. Y fue la elaboración de una pared verde, en donde se utilizó una tela fieltro que utilizan generalmente las personas para hacer los forros de los buses. Si es que ustedes van a hacer van a buscar esta tela, nosotros encontramos en esas distribuidoras que venden forros de los buses. ¿Sí? Es algo así como una alfombra. Eso no quiere decir que otro tipo de telas no sirva. Si es que yo tengo una cortina que ya no la voy a ocupar, pero tiene que ser resistente porque esto es súper pesado, va a aguantar el peso de la tierra y la humedad. Entonces puede servir. ¿Cuál fue lo que aprendimos dentro de este cultivo? Que en la parte superior crecen más lento que abajo. Pero ¿cuál fue la ventaja? Que yo tuve una cosecha escalonada. Yo coseché primero las de abajo y luego seguía subiendo y mientras ya cosechaba volvía a sembrar ahí mismo. ¿Sí? Otras alternativas son solamente pegarles a la pared mediante macetas o inclusive utilizar tubos de PVC para este tipo de cultivos. ¿Sí? Puedo utilizar cultivos en torres, yo puedo utilizar un tubo de PVC y hacer orificios alrededor de eso, poniendo el sustrato interno y sembrando por los lados. Si es que tenemos el espacio de un jardín, lo puedo poner en un jardín tranquilamente, o si no, yo lo puedo poner, como está aquí la imagen, en unas macetas en un balcón. ¿Ok? Listo. El quinto punto va a ser preparar el sustrato. Dentro de esto es importante tener la mayor cantidad de materia orgánica. Y la materia orgánica viene de unos procedimientos que yo los puedo hacer tranquilamente en casa. Los dos más importantes va a ser la elaboración de compost y la elaboración de humus. La elaboración de compost es un proceso de degradación aeróbica. ¿Qué quiere decir aeróbica? Que necesita aire. ¿Sí? Yo necesito aireación dentro de este compost. Yo voy a colocar aquí todos los desperdicios de la cocina, todos los desperdicios orgánicos, pero evitando que sean, por ejemplo, carnes, que sean lácteos y que tengan aceite, porque esos empiezan a hacer una pudrición, no una fermentación, sino una pudrición mala dentro del compost. El resto de vegetales yo los puedo poner dentro de la compostera. Mi hermana una vez se puso una compostera y me dijo, yo ya no aguanto el olor de la compostera. ¿Sí? Para hacer una compostera yo debo tener en cuenta que primero estos elementos se van a empezar a descomponer y cuando descomponen empiezan a soltar tanto líquidos como olores, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer yo para que no huela una compostera? Yo tengo que mezclar con algo que absorba este olor, con fibra, ¿sí? Puedo utilizar, por ejemplo, aserrín, puedo utilizar inclusive papel periódico picado, cartón picado, o puedo utilizar fibras más grandes, por ejemplo, puedo poner hojas de choclo ahí y mezclar para que estos grandes, o puedo poner hojas secas si es que tengo un árbol al lado, para que estos grandes, estos sirvan para absorber estos líquidos y estos olores. De esta manera se hace un proceso de separación entre las materias primas que estoy descomponiendo, ¿no es cierto? Porque la fibra formará centros de aire para que puedan ventilarse y hacer el proceso de descomposición y también van a ayudar a evitar estos olores, ¿sí? Este proceso del compostaje no es inmediato, se demora aproximadamente entre unos 3 y 6 meses, pero lo importante es que yo después de esto tengo una cantidad increíble de materia orgánica que me puede servir para todos mis cultivos. Otros de los
de los métodos de la obtención de materia orgánica va a ser la elaboración de humus. Si es que ustedes tienen al alcance la posibilidad de conseguir lombrices rojas, estas no son cualquier lombrices, son lombrices rojas, californianas, ¿sí? Estas lombrices hacen que el proceso de compostaje se haga más rápido porque ellas empiezan a alimentarse de eso y los desechos que hacen estas lombrices es el humus, ¿sí? Listo. Después de esto, estamos en el punto de preparar nuestro sustrato. Les voy a hablar un poquito de cuáles son los tipos principales de sustratos o de elementos que debería tener un sustrato idealmente. El primero va a ser una turba negra, que es un material fibroso que pueden comprarlo, ¿no es cierto? Es negro y la utilidad de esto es que va a absorber el agua y a retener el agua. El segundo es la perlita, o puede ser también, no sé si ustedes conocen más, el cascajo o la piedra pómez molida, que la tenemos en este segundo punto. Lo que también puede ayudar es la arena lavada de río, así se llama, no es la arena de construcción, es la arena lavada de río. No puede ser tampoco arena de mar, esa no sirve, sino la arena lavada de río y finalmente la tierra, ¿sí? La elaboración del sustrato es súper importante porque si las raíces de la planta están bien, yo tengo la certeza de que la parte aérea también va a estar bien, ¿sí? Ahora, me van a decir, pero Evelyn, tú acabas de decir que estamos confinados, ¿no es cierto? Que estamos encerrados en la casa y no podemos ir a la tienda a comprar porque si es que por último encuentro alimentos, no voy a encontrar sustratos, ¿no es cierto? Y eso es muy cierto. Entonces, yo he traído acá varias de las opciones, les voy a poner acá, varias de las opciones que podremos hacer. Lo principal es saber para qué sirve cada cosa y luego yo poder adaptar para saber qué puedo utilizar o qué no. Yo puedo utilizar la tierra del jardín, ¿sí? Pero yo tengo que conocer cómo está esa tierra. Si la tierra es muy compacta, si es muy dura, yo necesito colocarle perlita o arena para que se suelte, para que sea así suavita. Y la turba negra va a ser un sustrato para que me pueda captar la humedad y no estar regando cada rato, ¿sí? Estas son las proporciones ideales para un sustrato para hortalizas. Yo pongo una parte de tierra, 2 partes de humus, una parte de cascarilla de arroz o turba negra y una media parte de cascajo o perlita. Pero como tengo que adaptarme, y como les digo a mis estudiantes, nosotros somos ingenieros y nos toca ingeniarnos, ¿no es cierto? Podemos utilizar estos otros tipos de sustratos con la finalidad de que simplemente se hagan sueltos, de que no aplaste la raíz, que no le ahogue por mucha agua, por ejemplo, o que se ponga dura la tierra y la planta no pueda crecer. Y yo puedo adaptar, por ejemplo, 3 partes de compost o humus y media parte de arena lavada. O puedo poner una parte de tierra, una parte de compost y una parte de arena. Como ustedes ven, lo importante de esto es que haya tierra, que va a ser el soporte, y una parte de materia orgánica y una parte de material que haga suelto, que se suelten las partículas, que no se compacten. ¿Ok? El siguiente, como yo tengo el sustrato súper chévere, ¿no es cierto? Yo voy a sembrar las semillas. ¿Qué pasa si es que yo no tengo acceso a las semillas? No puedo ir a comprar las semillas de las fonditas que estamos acostumbrados a ver. No se preocupen, nosotros podemos extraer las semillas de las frutas o de los vegetales que nosotros tenemos en la casa. En la primera parte les he puesto, la extracción de las semillas de tomate. Los procesos de extracción son similares. Yo cojo el tomate, por ejemplo, en este caso, le puedo poner en un sedazo, trato de extraer todas las semillas, los lavo y lo pongo sobre una servilletita absorbente de la cocina y le dejo secar a sombra, no a sol. Acordémonos que cada una de las semillas va a tener un embrión, ¿no es cierto? De ahí va a germinar la planta. Si es que yo le pongo en el sol, este embrión va a morir.
Entonces yo necesito que estén vivísimas, ¿no es cierto? Y que puedan germinar. Entonces, estas semillas, una vez que estén secas, yo ya les puedo colocar dentro de los semilleros, ¿sí? Hay métodos de germinación también en las semillas, si es que las semillas son muy duras. Por ejemplo, yo quiero sembrar frijol. Tengo el frijol seco que compré en el supermercado, ¿no es cierto? Ese frijol yo le puedo poner unos 2 días o 3 días en agua y luego cuando ya esté un poquito suave, yo lo puedo sembrar en el jardín o sembrar en mi semillero, ¿sí? Porque sé que la textura de la semilla es muy dura. En el caso de tomate no es necesario, simplemente está seco y lo coloco dentro de los semilleros. Hablando de semilleros, no es necesario que yo compre tampoco los semilleros. Yo puedo adaptarme con los materiales que tengo en casa, ¿sí? En estas diapositivas les he puesto que se puede hacer con los tubos de papel higiénico tranquilamente, con las cáscaras de huevos, ¿sí? En la cascarita de huevo yo le pongo la tierra, pongo las semillas, y la ventaja de estos dos es que una vez que hayan germinado, no necesito sacarles, sino simplemente me tengo que, en el caso del huevo, romper un poco, aplastarle un poco hasta que se quiebre un poco, y sembrarle directamente. De todas formas, ustedes saben que la cáscara de huevo tiene mucha concentración de calcio y esto va a nutrir también a mis plantas, ¿no es cierto? Y si es que ya tienen, por ejemplo, acceso a los semilleros, ya pueden sembrarlos acá. ¿Estamos? Sí, profesor. Gracias, Diego. Cuando estamos ya con las plantas grandes, por ejemplo, se dice que más o menos deben tener el grosor de un lápiz, ¿ya? Puede ser un poquito menos, pero la idea es que debe tener hojas verdaderas. ¿Qué son hojas verdaderas? Cuando empiezan a germinar, les voy a poner la anterior diapositiva para explicarles. Ustedes sí ven al lado izquierdo abajo, ¿no es cierto? Estas pequeñitas que están creciendo en estos huevos. Esas son hojas embrionarias. Estas son las primeras hojas que salen después de hacer el siembre. ¿Qué quiere decir? Es algo así como que la planta manda a ver si es que mismo están las condiciones para continuar creciendo o mejor no. ¿Ya? Estas son las embrionarias. Estas, si es que yo les trasplanto en estas condiciones, no van a pegar, podría decirse, en el suelo. Yo necesito que para que puedan continuar su crecimiento en el suelo, al menos tengan 4 hojas verdaderas, ¿sí? Las primeras serán embrionarias y las otras son verdaderas. 4 hojas verdaderas y yo ya puedo pasarle a campo, ¿sí? Listo. Después de eso, es importante regar y fertilizar el huerto. Yo tengo que tener en cuenta que puede ser que yo le quiera muchísimo a mi planta. Y de hecho, ustedes van a empezar con esa conexión con las plantas cuando empecemos con el huerto, ¿sí? Pero una planta no está feliz si es que yo le riego todos los días. No tengo que regar todos los días las plantas. A veces que digo, ay, qué hermosa esta planta y le riego en la mañana y en la tarde. No, las plantas no requieren un riego de todos los días. Yo tengo que regar las plantas cuando estén secas, ¿sí? No cuando están súper secas y estén quebrajadas la tierra, ¿no es cierto? Sino cuando ya vea que se está secando la parte superficial y necesite. Usualmente, si es que estoy en un día, por ejemplo, ahora que estamos con lluvias todos los días, está bien si es que yo le hago un riego fuerte, un riego bastante el lunes y lo vuelva a regar el próximo lunes, ¿sí? Si es que estoy en verano, yo puedo regar 2 veces por semana, qué sé yo, lunes, jueves, ¿sí? Pero la planta no requiere más, a menos de que yo evidencie que está bien seca. Si está bien seca y dices que la Evelyn dijo riegue el jueves, no me voy a esperar hasta el jueves. Yo tengo que ver cómo está ella, ¿sí? Aquí un detalle. Voy a salirme un ratito de la presentación para explicarles acá. Espero que no se estén aburriendo. Cuéntenme si se están aburriendo. Esta Evelyn habla mucho. ¿No se están aburriendo? Está perfecto, Evelyn, está muy interesante. Sí. Bueno, quería comentarles, para las personas que vamos a hacer con esta metodología de las tarrinitas, ¿no es cierto?
por favor, tenemos que fijarnos que en la parte de abajo estén hecho hueco, o yo hacerle huecos con cuchillos o con un clavo hirviendo, ¿no es cierto? Yo hago huecos porque yo no necesito que la planta se encoche acá abajo porque eso va a podrir las raíces, ¿sí? Eso va a dañar a la planta. Entonces, ¿qué tal si es que yo tengo una maceta y se me hace imposible? Yo tengo una maceta de cemento y se me hace imposible hacer huecos. Es recomendable empezar con una capa de piedras gruesitas, para que esto sirva de la captación del agua y que se quede abajo y que no sea absorbida por la tierra. Entonces yo pongo no piedrotas, sino piedras medianas en la parte de abajo y sobre esas yo pongo el sustrato para evitar la pudrición de las plantas. ¿Ok? Si estuviéramos en clase les dijera, a ver, preguntas, pero aquí creo que es monólogo, entonces toca terminar y de ahí las preguntas, ¿ya? Denme 2 segunditos. Les voy a compartir de nuevo en donde nos habíamos quedado. Ya. Otro de los puntos importantes es fertilizar el huerto, ¿ya? O fertilizar mis plantas. Ustedes van a encontrarse con muchas opciones de fertilizantes, ¿ya? Como esto de las plantas es mi pasión, les comento, me he ido a muchos cursos de esto de las producciones de plantas y todo lo demás. Y me he ido a cursos y cursos. Muchas personas dicen es que, qué sé yo, la producción tradicional que se basa en químicos es mala porque yo no quiero poner químicos a mis plantas ni dar químicos a mis hijos. Y de hecho, cuando yo me fui a Estados Unidos a especializarme en agricultura orgánica, yo viví en ese mundo y esa creo que es la nueva versión de los hippies, ¿no es cierto? Que quieren la paz mundial y que no quieren nada de químicos, ¿ya? Pero hay otra forma de ver también las cosas, o sea, tampoco es que los fertilizantes químicos son tan malos. Les hago una homologación, es algo así como que yo para no enfermarme requiero vitamina C, ¿no es cierto? Entonces, o me como 10 naranjas o me como una pastillita de vitamina C, ¿no es cierto? Las 10 naranjas son orgánicos y la vitamina C es una síntesis química. Algo así funcionan dentro de los fertilizantes. ¿Estamos? Entonces, los fertilizantes químicos no son malos si es que yo les ocupo con responsabilidad, ¿sí? Los agroquímicos para el control de plagas no son malos si es que yo respeto los tiempos antes de la cosecha. Si es que yo pongo un agroquímico, por ejemplo, voy a matar las moscas blancas, pongo el agroquímico y, en la mañana y en la tarde me como la selga, obviamente me voy a enfermar, ¿no es cierto? Y hay muchas personas que no son conscientes de eso y aplicarán el agroquímico y cosechan y venden. Ahí está el problema. Pero si es que yo pongo el agroquímico y respeto que dentro de 3 semanas no puedo consumir ese producto, yo no tengo problema porque ese producto se va degradando. Si es que, por ejemplo, yo no cumplo con lo que me dice y usted tiene que poner 10 gotas del agroquímico en 1 litro y yo pongo media taza, ¿no es cierto?, para hacer más rápido el control de plagas, por ejemplo, yo estoy incumpliendo. Y eso se va a quedar dentro de la planta como residualidad, obviamente, y cuando yo me coma me voy a enfermar, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo manejo con responsabilidad, no hay que tenerles tanto pavor, ¿sí? Ahora, obviamente, siempre va a ser mejor utilizar todo lo orgánico. El problema del orgánico es que usualmente es preventivo. Si es que yo tengo una placa súper grande de estos, por ejemplo, estos pulgoncitos verdes, ¿no es cierto? En una planta yo los puedo matar hasta con la mano, pero si yo tuviera una producción de 2 hectáreas y estoy infestada de pulgones, así le ponga todos los suplementos de ajo, de alcohol, de ají, de todo lo que vamos a aprender algo poquito ahora, no me va a controlar, ¿sí? No me va a controlar. Entonces, este tipo de control va a ser preventivo o cuando recién empieza la enfermedad. Cuando yo estoy hablando de fertilizantes químicos y orgánicos, vamos a saltarnos a lo orgánico. Yo, por ejemplo, ustedes hicieron el sustrato con una parte orgánica, ¿no es cierto? Con la parte del compost, con la parte del humus. Al momento que yo quiero seguir fertilizando para que mis plantas
crezcan hermosas, no es necesario que todos los días les ponga fertilizantes o cada mes. Yo puedo dar un rango de unos 3 meses para volver a incrementar el humus. ¿Ya? Entonces, yo tengo chance de poner hoy y empezar mi producción de humus o de compost. Y cuando ya la tenga, la vuelvo a poner en el huerto. Va a ser el tiempo suficiente para que la planta absorba los nutrientes que nosotros hemos puesto ahí. ¿Ok? Pueden haber fertilizantes edáficos, que quiere decir al suelo, o pueden ser fertilizantes foliares. Yo los puedo esparcir sobre la hoja con un aspersor, con uno de esos, ¿cómo se dice? Chichis. Bueno, que lo pongo sobre las hojas, ¿sí? Esos también funcionan. ¿Qué más tenemos por aquí? Una cosa es observar el huerto. Por favor, si voy a empezar a hacer el huerto, vamos a visitarlo a menudo. Sí, hay veces que yo pongo la planta y me olvidé y después me acuerdo, acierto la planta, regreso a ver y ha estado llena de pulgones, llena de moscas blancas, llena de hongos. Y bueno, me pareció algo súper interesante cuando fui a una de las charlas y me decían, las plantas se enferman porque no les gusta en donde están. Y puede ser que sea así. En este caso yo tengo que observar, tengo que estar pendiente, tengo que hablarles, tengo que ponerles música, tengo que tocarles todo el tiempo, ¿sí? Y yo tengo que irles revisando. En el lado izquierdo yo les he puesto la fotito de los pulgones, que es una plaga súper común, pueden venir en todos los colores, creo, pulgones negros, pulgones verdes, pulgones verdes más claros. Pero también están ahí las mariquitas o las catarinas o como les llamen ustedes. Estas, en cambio, son controladores biológicos. Esas mariquitas son súper buenas porque ellas se van a comer a estos gusanos. Van a ver también, si es que en el caso de pulgones existiera bastante cantidad, vamos nosotros a observar que también vienen unas pequeñas avispas. Estas avispas también son controladores biológicos que se comen y controlan la plaga. Entonces, no voy a matar. Cuando nosotros estamos empezando a hacer un huerto, estamos poniendo algo de vida, tal vez en un lugar que nunca estuvo vivo, ¿no es cierto? Y eso de vida, ustedes saben que siempre es una interacción entre las plantas, entre los animales, aunque sean pequeños, entre nosotros. Entonces, se vuelve un ecosistema pequeño que yo estoy creando. Para el control de plagas, es importante primero darnos cuenta que está la plaga. Si es que es pequeña, no hay problema. Yo le mato con la mano, con los biopesticidas, con lo que haya. Puedo yo también poner trampas amarillos pintados con aceite al lado de donde están las moscas blancas y cuando estas moscas crucen, se pegan al plástico y se mueren. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, trampas de moscos, poniendo algo dulce que les atrape, pero que no puedan salir. Entonces, hay muchísima información al respecto, pero yo tengo que estar alerta. ¿Sí? Finalmente, les voy a hablar un poquito de unas recetas bien preparadas, porque entiendo que el tiempo, ya estamos sobre el tiempo, ¿no es cierto? Unos biopreparados que me encontré en el internet que son súper fáciles y que nos pueden ayudar, ¿sí? Primero vamos desde el inicio. Cuando yo tengo la planta que ya voy a trasplantar, quiero hacer por esqueje una patita, me robé una patita de una planta y le voy a sembrar, es necesario que empiecen a germinar las raíces. El responsable de esta germinación van a ser las auxinas, ¿sí? Las auxinas son las responsables de la propagación de las raíces. Para eso yo puedo utilizar varios tipos de enraizantes. Les he traído aquí un par de enraizantes que podemos utilizar. El primero es el enraizante de canela, que como ustedes ven, imagino que ya han de haber leído la diapositiva, ¿no es cierto? Es solamente espolvorear la canela molida directamente sobre el sustrato en donde vamos a colocar. ¿Cuál es la ventaja de esta canela? Que también por su olor o por sus características o sus propiedades químicas nos van a ayudar a controlar hongos. Entonces, yo voy a tener la canela que me va a ayudar a enraizar y lo voy a poner para controlar hongos. Entonces, yo lo puedo poner de dos formas, directamente espolvoreando en el sustrato, o lo puedo disolver y lo puedo esparcir en las hojas y en los tallos también.
El segundo son enraizantes un poquito más preparados, ¿sí? Que puede ser con lentejas o inclusive con frijol. Yo tengo que promover, les comento, las lentejas también son semillas, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la lenteja y si es que yo le pongo en un medio húmedo, van a empezar a germinar las raíces. Entonces, yo voy a colocar una parte de lentejas, una taza de lentejas en 4 tazas de agua, ¿sí? Y lo voy a poner con el agua y lo voy a tapar con un paño para que no entre el sol, para que se permanezca oscuro. Durante este tiempo van a empezar a germinar estas lentejas, ¿sí? Al cuarto día en el que ya vea que existen las raicillas pequeñas de la lenteja, yo voy a triturarle. Le voy a meter en la licuadora y voy a triturar todo esto. Simplemente como se supone que las raíces están empezando a germinar o a emerger las raíces, esto ya tiene las características de enraizante. Cuando yo trituro, se quedan concentradas en este líquido. Yo voy a pasarlo por un paño para cernir y este líquido me va a servir para poner como enraizante. Esto es súper concentrado. Si es que yo hago de frijol, va a ser de la misma manera. Por favor, no tratarán de tomarse o de probar y eso porque les va a hacer daño, ¿ya? Este líquido que yo obtengo, si usted obtengo una tacita, por ejemplo, de este líquido, yo lo voy a diluir una taza en 10 tazas de agua. Y solamente así diluido yo lo voy a colocar sobre las plantas, ¿sí? No es necesario ponerlo más concentrado. Como estamos haciendo una campaña de reutilización de cosas, porque como no puedo salir, no puedo ir a comprar, ¿no es cierto? Les he traído este té de plátano. El plátano, como ustedes saben, tiene mucho potasio que a nosotros nos ayuda a hacer ejercicios, a la actividad muscular y todo. Pero este potasio también les ayuda a las plantas. Entonces, cuando yo tenga la cáscara de plátano, no le bote. Nosotros vamos a necesitar entre 4 y 5 plátanos o cáscaras de plátanos y 1 litro de agua. Y voy a preparar un té de plátano que me va a ayudar principalmente a la floración de las plantas, ¿sí? Dentro de los elementos que necesitan la planta para floración va a ser el potasio y el fósforo. Y tranquilamente el potasio que está en la cáscara de plátano yo lo puedo utilizar para que mis plantas florezcan. Entonces, troceamos cáscaras de plátanos, les ponemos en agua, vamos a hervir durante 15 minutos, dejamos enfriar y esta mezcla con 2 partes de agua, por ejemplo, una taza de té de plátano con 2 tazas de agua, vamos a utilizar para poder regar. Este riego lo puedo hacer una vez por semana, que me va a dar súper buenos resultados. Y finalmente, van a estar preguntando qué hacemos si es que empiezan las plagas, ¿no es cierto? Las más importantes se van a controlar con el ajo. El ajo es uno de los controladores muy efectivos por su fuerte olor. Creo que si es que nosotros comemos ajo, tampoco las personas quieren acercarse donde nosotros, ¿no es cierto? Todo repelen el ajo, son repelentes. Entonces, un consejo primero es que si es que yo voy a sembrar en un jardín, por ejemplo, mi huerto, en todos los bordes yo siembre ajo. Me voy a salir nuevamente de la diapositiva por 2 segunditos. No se enojen, por favor. Y les voy a mostrar cómo funciona lo del ajo, ¿sí? Esta es una pepita de ajo, del ajo normal. Yo le compro el ajo, le saco los dientes, no es necesario pelarle, pero al momento que empieza a hacer la germinación, solito empieza a salirse las cáscaras de fuera, ¿sí? Este ajo, solamente la planta ya emana el olor, ese olor característico. Si es que yo le siembro junto con la selga o los tomates o escalonados o a los filos, ya va a empezar a hacer desde una parte repeler a lo que son los insectos, ¿sí? Vamos a ponernos nuevamente en las diapositivas. Listo. Si es que yo tengo problemas principalmente de insectos, de pulgones, o inclusive de hongos, como el oidio. El oidio es un honguito que es como un polvo blanco que está debajo de las hojas, ¿sí? Me puede servir esta infusión de ajo. Yo voy a necesitar 5 dientes de ajo, 1 litro de agua y un atomizador, ¿sí? Puedo hacer una fermentación del ajo con cebolla y alcohol, por ejemplo.
funcionan más o menos de la misma manera. Yo coloco el ajo bien machacado o picado en cuadraditos pequeños, los pongo en el agua y los dejo reposar 24 horas. Si es que estoy utilizando alcohol, lo puedo dejar en el alcohol durante 72 horas, ¿sí? En el caso del agua, luego que estén en el agua por 24 horas, yo necesito hervirlos durante 15 a 20 minutos a fuego lento. Dejarlos enfriar y esta infusión aplicar en toda la planta, ¿sí? Y por último, les he traído un fungicida que se basa en la leche. Si es que tengo un vaso de leche, o sea, si tengo hongos, más bien puedo utilizar un vaso de leche. Este me va a ayudar a hacer el control. Necesito 200 mililitros de leche, ¿no es cierto? Un poco menos de un vaso, de una taza de leche. 800 mililitros de agua lluvia. ¿Por qué es agua lluvia o puede ser agua que esté reposada? La cosa es que no contenga cloro. 20 gramos de bicarbonato de sodio y el atomizador. Yo mezclo la leche, el bicarbonato y el agua y simplemente lo pongo en el atomizador y lo esparzo sobre las hojas que estén infectadas. Yo puedo hacer eso en la mañana y en la noche durante unos 3 o 4 días y eso me va a ayudar a controlar lo que son hongos principalmente. Listo. No les puedo decir sin más que decirles porque este tema hay muchísimas cosas que puedo decirles. Pero de corazón les agradezco que me hayan acompañado en esta pequeña presentación. Espero que se pongan las manos en la masa y vamos a generar este cambio juntos, ¿sí? Les he puesto aquí mis datos por si acaso necesiten algo de información, si es que les puedo guiar en algo, me pueden encontrar acá, me pueden escribir. Y bueno, creo que en este momento, como yo ya estoy cansada de hablar y ustedes están cansados ya de escucharme, entonces creo que vamos a una pequeña ronda de preguntas, de comentarios, de consejos y todo lo que quieran compartir. De todas formas, este era un conversatorio, no un monólogo, entonces quiero escucharles, por favor. Bueno, Evelyn, muchas gracias. Creo que ha sido muy didáctico y muy interesante tu exposición. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Por favor, las personas que tengan preguntas, escríbanlas en el chat, ¿ya? Primero está Cristian, que está preguntando, ¿cree que es factible adaptar un sistema hidropónico en casa? Hola, Cris. ¿Sabes que sí? Es muy fácil adaptar un sistema hidropónico. Yo tengo la ventaja de que, a ver, en este caso sí necesito un pequeño motor que ayude a hacer una recirculación de agua, ¿sí? Lo importante que debes tomar en cuenta tú es la solución nutritiva. Vamos a tomar en cuenta que un sistema hidropónico, bueno, el suelo se ha estudiado que muchas veces actúa solamente como soporte de las plantas. Yo puedo cultivar un rábano en arena. Si es que yo pongo dentro de del agua los elementos que no contiene la arena. Entonces, ese es el fin del sistema hidropónico. Si es que yo puedo utilizar tubos para hacer un sistema de recirculación, me puede servir. Ocupa muy poco espacio, es un tipo de actividad de agricultura intensiva en espacios pequeños. O sea, si es que yo tengo en una línea para producir 10 lechugas, yo puedo subir en pisos y producir 50. Esa es la ventaja, pero yo tengo que estar bien pendiente en lo que es la nutrición y sobre todo la recirculación. Si es que no tienes buena recirculación, se te van a morir, pero sí es una opción. Otra pregunta es, ¿los costos al realizar este tipo de cultivos no serían más elevados que comprarlos? El tipo de cultivo de producción en casa. Sí. Realmente no. Realmente no. Yo les tengo, por ejemplo, les quería mostrar, porque inclusive les traje. Estos son mis tomates, ¿sí? Estos son mis tomates que los he sacado de la planta de tomate que me comí, de la ensalada, me saqué un poquito y les puse a germinar, ¿sí? Entonces, el tomate, por ejemplo, obviamente voy a esperar unos 4 meses que empiece a hacer la producción me va a dar exitosamente durante 8 meses después. Y por cada planta yo voy a cosechar al menos 5 tomates por semana, ¿sí? Entonces, si es que yo necesite un tomate
para sacar 50 plantas, porque hay muchísimas semillas, yo considero que no es tan caro, ¿sí? Tal vez al inicio para la implementación, el que yo compre la maceta, en el que yo adapte, me puede ser, pero en sí no es un sistema costoso. No es tan costoso el hacer un huerto en casa. Y sobre todo, yo estoy seguro de que la persona que cultivó los tomates, ahora, acordémonos que los tomates y las papas son las plantas que más problemas dentro del control de plagas tienen, porque son plantas dulces. Si todas las solanáceas son plantas muy dulces. Por tanto, las producciones convencionales que son a gran escala requieren muchísimo control de plagas. Y eso implica que haya gente que sea consciente, como les había comentado, y gente que no sea consciente y que lo único que quiera es vender sus tomates y como nadie compra cuando está con una marquita, sino compran siempre cuando están perfectos, y van a poner cualquier cantidad de agroquímicos. Entonces, yo al menos sé que en mis tomates no he puesto agroquímicos y sé que están seguros y eso tal vez me pueda ayudar, inclusive a no enfermarme. Entonces hay que ver en una balanza el ganar-ganar. Yo les hablo a mis estudiantes a veces de los costos evitados, ¿no es cierto? Si es que por hacerme una planta o darme tiempo de cultivarle evito que me enferme, entonces ya es un costo ganado de hecho. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué bioinsecticidas son recomendables para los huertos en casa? Creo que ya lo... De bioinsecticidas hay miles, miles de todo tipo. Hay unos que utilizan el ajo, otros que utilizan tabaco, cenizas. Bueno, hay muchísimos, muchísimos. Tú puedes investigar en el internet, algunos funcionan, otros no funcionan. La cosa está en variar, ¿sí? Si es que yo, por ejemplo, ahora tengo la plaga de mosca blanca o de pulgón y pongo un extracto de ajo y luego otra vez ajo y luego otra vez ajo y luego otra vez ajo, hasta le va a gustar, me va a terminar gustando al insecto, ¿sí? Entonces yo puedo variar, le puedo poner uno de ajo, luego puedo hacer uno con tabaco, luego otro con ceniza y luego regresar al ajo, ¿sí? Entonces, en este tipo de insecticidas, no se tiene que mantener uno solo. Hay miles, te invito a que los busques, hay muchísimos y todo, o sea, la mayor parte funciona. ¿Sí? Ok, perfecto. Otra, ¿los cultivos para huertos urbanos tienen temporadas o se dan durante todo el año? Nosotros tenemos la bendición de estar en el Ecuador. ¿Ya? En el Ecuador no tenemos problema de que viene el invierno y va a nevar o viene, qué sé yo, el otoño y va a llover mucho. Bueno, sí llueve mucho, ¿no? Pero nosotros tenemos la ventaja de que durante todo el año vamos a poder hacer el cultivo. Ah, eso me olvidaba de decirles. Van a haber plantas que necesiten más cantidad de horas en el sol que otras plantas, ¿sí? Entonces, yo puedo cultivar todos durante todo el año, pero con las siguientes condiciones. Van a haber plantas como las de tomate, el tomate y el pimiento generalmente, son plantas que requieren muchas horas en el sol, ¿sí? Si es que muchas horas me refiero a mínimo 6 horas que dé el sol directamente, ¿sí? Si es que es más, mejor, pero son mínimo 6 horas. Van a haber plantas, por ejemplo, en el caso de las que producen bulbo, como en el ajo, como en los rábanos, en las zanahorias, que no sean tan exigentes de sol, ¿sí? Entonces, yo puedo tener en un rango de 4 horas o más. Y hay plantas también que se adaptan muy bien a lo que es sombra. Sí, hay veces que, por ejemplo, mi ventana solamente da el sol de, qué sé yo, del 10 a 12 del día y nada más. Ahí usualmente se cultivan las plantas de hojas, porque las hojas al querer buscar luz se empiezan a hacer más grandes. No sé si es que ustedes se han fijado en la costa, cuando están, por ejemplo, bajando a Santo Domingo, en donde usualmente está con neblina. Yo sé que ayuda también el clima, pero las hojas son más grandes porque necesitan captar más luz. Y las hojas en la sierra, que ya hay el sol directamente, nos pega directamente, son más pequeñas. Entonces, si es que yo voy a hacer una selga, no me interesa sacar hojas pequeñas, ¿no es cierto? Sino hojas más grandes. Entonces, si es que yo estoy trabajando con plantas de hojas, tranquilamente se pueden cultivar en espacios en donde no dé mucha luz. Pero sí, se puede dar todo el año. Yo puedo cultivar todo el año. Ya, perfecto. ¿Algún remedio para los árboles de tomate de árbol porque se me secan si los abono con humus?
Ya, debe ser que se te secan porque el humus está muy concentrado o le estás poniendo muy cerca a las raíces, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para yo considerar un abono que esté bien hecho o que no le pueda quemar a la planta, cuando yo lo huela, y no tengan miedo de oler, yo sé que viene de todos los desperdicios y todo, pero cuando está listo para ser aplicado en las plantas, yo lo voy a oler y va a oler a tierra húmeda. Como cuando yo voy a un bosque y tengo ese olorcito riquísimo de tierra mojada, así va a oler el humus cuando está listo. Si es que tiene otro tipo de olor, aún no está listo. Y si yo le pongo directamente, se me van a quemar las plantas. Entonces, posiblemente eso es lo que te está pasando. Sería bueno no ponerle tan cerca o esperar que qué sé yo, que cambie un poco de olor. Dale más tiempo aparte, aireándole para que se seque un poco y de ahí colócalo sobre las plantas. Ujú. Ok, otra pregunta. ¿Dónde se puede encontrar las lombrices rojas para realizar el humus? Bueno, en este caso hay muchos lugares que los venden, ¿sí? Cuando yo empecé esto, yo me fui a comprar, no es por darle pauta publicitaria, porque no sé, pero yo me fui a comprar en este camino de la Intervalles, yo vivo en el Valle de los Chillos, eh, entonces en la Intervalles, antes de llegar al peaje, desde el Valle hasta Tumbaco, antes de llegar al peaje, hay algunas personas que dicen vendo humus de lombriz, ahí te pueden vender. Sí, también Ya. creo que hay Mercado Libre, de hecho. Ok, otra pregunta. ¿Cuáles son los cultivos más fáciles con los que puedo empezar mi huerto? Los más fáciles, podría decirte, son los que duran menos tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, el rábano. El rábano es buenísimo, porque el rábano lo pones y en 3 semanas ya empiezas a comerte tu rábano en la ensalada. Y espero que me mandes, por favor, una foto para que me digas, Evelyn, este es el rábano que coseché y este es el que... Porque sí, muchos somos, y me incluyo ahí, no tenemos paciencia, ¿no es cierto? Entonces queremos como que ya esté. Y si es que yo voy a poner una planta y saber que se demora 8 meses y todo, tal vez en el tercer mes ya boté la toalla. Pero al momento de que ya empiezo a cosechar, me voy a alegrar, me voy a decir que sí tengo resultados y me voy a animar por el resto. De hecho, todas las plantas pequeñas son fáciles de producir. En estas puedo incluir las medicinales, por ejemplo, el orégano, la manzanilla, el tomillo, qué sé yo, inclusive el cedrón. Todas estas plantas son fáciles, ninguna tiene complejidad, ninguna es como la orquídea, por ejemplo, que se te va a morir. No, todas tienen su rusticidad y te van a ayudar bastante y te van a emocionar al momento que las coseches y las consumas. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo podría generar un cultivo saludable en casa si tengo un problema con hormigas? ¿Y cómo puedo evitar que se coman mis plantas sin necesidad de utilizar algún tipo de plaguicida? Ya, para control de hormigas ha sido muy efectivo utilizar la menta, ¿sí? Entonces, si es que tienes al alcance el jarabe de menta, lo puedes poner en las bases. O si es que tienes mejor el alcance de poder comprarte una planta de menta y sembrarle alrededor de la planta, sería genial, porque la menta repele bastante las hormigas. Siempre es un tema súper complicado porque hay veces que se van, pero a mí me ha resultado bastante bien lo que es la menta, todo lo que tenga que ver con menta. Ujú. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué podemos plantar? em, bueno, ¿qué tipo de plantas podemos plantar? Sería cuyas raíces no necesiten tanta profundidad. Usualmente las plantas, las hortalizas son las que menos profundidad requieren, ¿no? Entonces, el hecho de decirte necesito una que tenga al menos 20 centímetros de profundidad, creo que es lo mínimo para que crezca bien. Si es que yo planto en un sustrato más pequeño, sí te van a dar, pero es algo así como que yo pusiera un bonsai, ¿no es cierto? En el bonsai yo tengo una parte pequeñita de tierra, las raíces no se van a poder estirar, por tanto la planta no va a crecer tanto. Puede crecer, no se te va a morir, pero no va a crecer lo suficiente como yo quisiera. Si es que yo necesito que salga una planta más vigorosa, obviamente necesito ponerle más sustrato. Pero como te digo, no es necesario comprar una maceta tan grande, yo puedo adaptar las botellas de cola o los botellones de agua y me pueden servir tranquilamente con ese propósito. Ya, perfecto. Y creo que esta es de las últimas.
Bueno, había otra de las hormigas, pero ya explicaste lo de las hormigas. ¿Y cuáles serían las hortalizas que más se pueden adaptar al clima del norte de Quito? Todas se pueden adaptar. Ahora, hay veces, bueno, en el norte de Quito depende qué tan al norte, ¿no? Porque si es que, por ejemplo, estás un poquito no tan al norte, por ejemplo, de la Carolina, un poco más allá, todavía tengo el riesgo de que haya veces que caiga una granizada. En abril estamos todavía en estas épocas de granizo, entonces puede ser que caiga y yo necesitaré hacer adaptaciones, por ejemplo, con un techo de plástico o de sarán que pueda soportar la granizada y que no se te acabe el cultivo. Pero si estamos, por ejemplo, en la mitad del mundo y todo, eso no es necesario. Eh, la ventaja de las hortalizas es que todas se pueden adaptar al clima de Quito, es genial. Tal vez tenemos un poquito de problemas en qué sé yo, si es que yo quiero sembrar una sandía, por ejemplo, se puede dar en Quito, aunque no lo crean, bajo invernadero, bajo condiciones un poco más cálidas o dentro de una casa. Eh, pero sí, todas las plantas, no hay restricción en este caso de la siembra. Ya, perfecto. Otra. ¿Puedo sembrar tubérculos en la huerta de la casa? Sí, hay unos videos que les invito a que vean, son súper chéveres en los que ponen en unos baldes, en esos baldes de pintura grandes, le siembran dos papas. Y al momento de hacer la cosecha, no es que le sacan la planta, sino que le hacen una abertura en la mitad del tanque y lo abren y empiezan a cosechar las papas desde allá abajo. Entonces, sí, no es un impedimento el producir, por ejemplo, papas, mellocos. El melloco se va a demorar mucho más, pero las papas sí, se pueden hacer el cultivo de papas en tanques y no hay ningún inconveniente. Ya, Ujú. perfecto. Otra. Tengo abono orgánico. ¿Cuántas partes de abono y de tierra de mi jardín debo colocar? Es preferible o ponerle una o ponerle dos de abono y una de tierra. Sí, pero trata de no hacerla solamente en el abono, porque el abono es muy fuerte. Sí, si es que no está descompuesto, te va a afectar, en lugar de beneficiarte, te va a quemar las raíces. Entonces es preferible ponerle uno. Yo te recomiendo ponerle una pala de abono y una pala de tierra, en el caso de que tuvieras. Y si es que no, le podrías poner menos, pero trata de no hacer la siembra, por ejemplo, solo en humus o solo en compost, porque no te va a dar buenos resultados, se te van a quemar las plantas. Es muy fuerte este tipo de abonos. Ya, perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo evito que las babosas entren a las plantas? En ese caso de las babosas, sí es un tema un poco complicado. Yo había trabajado en el huerto de mi mamá y les habíamos puesto en el filo sal. Sí funciona a veces, pero no siempre. Entonces, en ese caso sí creo que nos toca recurrir a estos abonos, en estos controladores de babosas, porque hay unos matababosas que creo que vienen con un cebo, tú lo pones en una esquinita, no lo pones en el campo, sino en una esquina y las babosas, como que les atrae el olor, van allá y mueren. Entonces, sí creo que en este caso sería bueno acercarnos a estos productos químicos. Ya, una pregunta. ¿El precio superior de las frutas y verduras orgánicas en el mercado se justifica? A ver, ese es un punto un poco como para sentarnos a conversar, ¿no es cierto? ¿En qué parte se justifica? A ver, mi papá producía tomates, les voy a contar el típico de las anécdotas de la Evelyn, pero bueno, mi papá producía tomates y sacábamos más o menos como unas 50 cajas de tomate al mes, son 50 cajas de 20 kilos, ¿ya? Y nosotros no teníamos una salida directa, pero venía el intermediario y nos decía, a ver, oh, el tomate había bajado el día de hoy y le tengo que pagar $5 por la gaveta de 20 kilos, ¿cierto? Entonces tú te ibas al mercado y te topabas que la libra cuesta $1 y Ujú. nosotros nos cobraban $5 la gaveta. Pero ¿cuál es la situación? La situación está en la que te dicen o me lleva a ese precio o se queda pudriéndose su tomate porque no hay más quien le compre. Y ahora creo que estamos en una situación un poco más complicada porque los canales de distribución están totalmente restringidos, estamos totalmente eh, encerrados. La gente
muy pocos pueden salir a vender. Entonces, al momento de salir a vender, saltarse todo ese bloqueo, yo sé que ahora tienen algunos los salvoconductos, pero no son suficientes. Hay muchísimas empresas, y no solamente de hortalizas, sino de todo tipo de producción, de lácteos, de quesos, de todo tipo, que se están quedando con su producción. Entonces, el hecho de que haya una persona que te dice, ya, yo te voy a comprar, pero te cuesta más el sacar, o te cuesta más el que yo vaya a distribuir porque no hay mercados en los que yo pueda dejar. Entonces, no sé hasta qué punto se salte esto hasta un valor justo o a una especulación, porque como no hay, simplemente yo vendo el precio que quiero, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema de sentarnos a conversar con unas cervecitas por ahí. Sí. Bueno, otra pregunta. Ya mismo terminamos, entonces creo que se van a quedar algunas preguntas pendientes. ¿Puede existir algún tipo, William pregunta, ¿puede existir algún tipo de contaminación química, le entiendo, ¿no? En un cultivo urbano. En el tipo, a ver, tomemos en cuenta que un cultivo urbano no es solamente el que yo hago en casa, ¿sí? Puede ser que yo haga en casa este cultivo y sea orgánico, ¿ya? Pero puede ser que un cultivo urbano también considerado puede ser algo que yo desarrollo en un terreno comunitario, ¿sí? Tenemos las casas y tengo el jardín del vecino que no ocupa y nos ponemos de acuerdo y podemos hacerlo. Eh, Puede ser que haya contaminación, tal vez, ¿sí? En el punto de vista de que yo no sé con qué agua están regando, ¿no es cierto? Si es que yo no tengo control de eso, puede ser que estoy utilizando aguas contaminadas para regar mi cultivo. Puede ser que haya una contaminación, qué sé yo, estoy al lado de una mecánica y si estuviera funcionando normalmente, la mecánica puede hacer que los fluidos de los aceites pasen hasta el suelo en donde estoy haciendo, ¿sí? Muy difícilmente, si es que yo hago en mi casa y yo tengo el control absoluto de cómo estoy criando, difícil. Pero si es que es un poco más externo, sí tengo el problema de poder acceder a la contaminación. Ujú. Okay. Otra pregunta, ¿cómo evito insectos o mosquitos en en mis plantas? Que me ha pasado algunas con las que he sembrado. Ya, creo que es el caso en las que, por ejemplo, nos vamos al vivero de Nayón, traemos la planta hermosísima y cuando llegamos a la casa nos duró 2 días y después se quedó en palitos. Bueno, en este caso hay dos alternativas. Ojo, primero, como les había dicho en las diapositivas, eh, vamos a observarle. Todos los días necesitamos darnos un paseíto, si es que nos vamos a tomar un café, vamos por las plantas, vamos viéndoles, porque si es que yo detecto tempranamente que hay una infección, es mucho más fácil controlar y ahí sí puedo utilizar todos los insecticidas químicos, ¿sí? Si es que yo ya tengo algo más avanzado, ya necesito más ayuda, yo puedo recurrir inclusive, como les decía, a trampas, ¿sí? Hay trampas súper fáciles de elaborar. El detalle está en identificar cuáles son, ¿ya? No, cuáles son las trampas, cuáles son los insectos que te están molestando. Por ejemplo, hay estas mosquitas blancas que son bien comunes en todos los cultivos. A ellas les encantan los colores claros, ¿sí? Entonces, yo para hacer esta trampa voy a utilizar un plástico amarillo, ¿sí? El amarillo más fuerte que tenga, sí, un plástico amarillo. Y le voy a pintar con una brochita y le voy a poner aceite, le voy a pintar con aceite. Entonces pongo 2 palitos de pincho a los lados y esta mosca se va a venir y se va a pegar en estas trampas. Como es el aceite bien pegajoso, no va a permitir que salgan de nuevo y vamos a matar las poblaciones. Si es que hay otro tipo que se llaman los trips, que empiezan a saltar, generalmente se están de flor en flor. A ellos no les va a afectar el amarillo, sino tal vez el azul. Yo necesitaré un plástico azul, le pinto con aceite igualmente y me sirve mejor que el amarillo. Sí, entonces vamos primero a ver cuál es la mosquita que te está molestando. Ya, perfecto. Otra pregunta, ¿es mejor empezar con semillas o con brotes? Preferible con semillas. ¿Sí? Ahora, vamos a tomar en cuenta este tip, que cuando yo siembro la semilla, no es que hago un hueco profundo y le meto la semilla y le tapo. Yo necesito cubrir la semilla con máximo el doble del grosor de la semilla.
¿sí? Entonces, si la semilla es pequeñita, imagínense, yo necesito poner apenas unas poquitas migas de tierra, ¿no es cierto?, para cubrir. Si es que fuera una semilla de aguacate, por ejemplo, yo necesito 2 veces el aguacate para poder sembrar, ¿sí? Entonces, la medida es 2 de profundidad por el ancho que tenga la semilla. Porque hay veces que yo le meto muy profunda, no me crece y dicen, chus, es que la Evelyn me mintió, ¿no es cierto? No, no funciona. Pero sí funciona. Los Ok, brotes yo puedo comprar, o sea, ya las plántulas germinadas, pero al momento de llevarle a mi casa puede ser que no se adapte, ¿sí? Puede ser que estas plantas que yo compro, por ejemplo, puedan haber sido germinadas bajo un invernadero en condiciones de humedad súper específicas, y cuando yo te traigo a la casa, están en el patio, ¿no es cierto? ujú, Entonces cambian las condiciones ambientales y pueden afectarles a la planta y puede ser que no te pegue. ok, perfecto. Otra pregunta, ¿qué pasa si encuentro otro tipo de lombriz para hacer humus? Te sirve, sí te sirve. Sí te sirve, puedes cogerla de tierra y todo. ¿Cuál es la ventaja de la lombriz roja? Es que tiene mayor velocidad en la descomposición de la planta y producen más rápido humos y mayor cantidad. La otra no es que no lo haga, sino que se demora más, es menos eficiente en la transformación de humus, pero sí te sirve. Ya, perfecto. Otra pregunta, ¿cómo evito que las plantas de hojas comestibles se marchiten? Creo que la lechuga, el apio, no sé. ¿Se marchitan dentro de la planta o fuera de la planta? A ver, si es que yo tengo en la planta, puede ser que se te marchite porque tiene mucha agua. Sí, hay veces que no se marchitan porque están secas y no se marchitan porque están muy, muy húmedas, muy mojadas. Entonces eso puede afectar. Y ya cuando le cosecho, trato de comerte rápido. No sabría decirte, créeme que en la cocina no soy tan buena, soy bien carishin. Entonces, Sí, hay que no. ponerles en la refrigeradora dentro de una funda plástica con orificios Sí, porque claro sigue que sí. respirando. Ajá. Otra pregunta, buenos días. ¿Necesariamente la aplicación de fertilizantes es importante? Del fertilizante orgánico es importante. La tierra usualmente, depende de qué tierra, no puede tener todos los nutrientes que la planta necesita. El objetivo, o más bien la ventaja que tenemos al momento de hacer una producción orgánica en casa o urbana dentro de casa, es que la planta va a tener más espacio entre ella sola, ¿no es cierto? Si le pongo en una maceta, no va a competir con otras alrededor. Pero yo necesito que se nutra bien. Entonces, sí es necesario al momento de que, por ejemplo, hay veces que si es que yo le pongo la planta, pueden salir muchas hojas y hermosas en una planta de tomate, pero puede ser que el fruto no cuaje la flor o no te dé los frutos tan grandes y es porque le falta uno u otro elemento dentro de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, si Ujú, es que tiene mucho follaje, muchas hojas, puede ser que haya mucho nitrógeno, pero no hay el potasio suficiente como para que se haga el fruto. ujú. Entonces, la idea es mantener un balance y ese balance nos da o bien el abono orgánico, que el humus ya es un abono completo y está balanceado, o utilizar un abono químico, pero de una manera controlada, o sea, no poner un montón. Uh -huh. Sí, sí es necesario. Ya, otra pregunta. Tengo un espacio rectangular como un balcón. ¿Es necesario hacer divisiones para cada planta o qué distancia debe tener una con la otra? A ver, si es que les vas a sembrar en tierra juntas, es preferible tener una distancia de una cuarta más o menos, una planta acá y otra planta acá, ¿sí? Dependiendo de la planta. Los tomates vamos a entender que son plantas súper grandes que posiblemente necesiten un balde de pintura solo para una planta de tomate. Si es que yo tengo un balcón, depende de las condiciones de la planta, ¿sí? Como les decía al principio, yo tengo que investigar cómo es la planta. Si es que yo, por ejemplo, pongo un frijol y pongo al lado un tomate, puede ser que el frijol al momento que crezca, como es una planta que se trepadora, ¿no es cierto? Se puede trepar en el tomate y pueda pueda dañarle a la plantación. Pero si es que no es necesario poner eso. Ya. En cuanto a las plantas medicinales como manzanilla o cedrón, ¿cuál sería su cultivo, cuánta luz y de dónde propago? Les cuento que la planta de manzanilla
viene solamente de la flor. ¿Sí? Si es que yo tengo una flor, si es que, por ejemplo, me encuentro estos tecitos de manzanilla, ¿no es cierto?, que se supone que son de flor, yo es suficiente que le abra el tecito y le ponga en la tierra, ¿sí? Porque cuando yo le desmenuzo la florcita, cada uno de sus pedacitos son semillas. Entonces, no es necesario tener la planta. Yo cojo la manzanilla, inclusive de las funditas de té, y lo puedo sembrar dentro de la tierra. ¿Sí? No tiene muchos cuidados, de hecho, las plantas medicinales. La ventaja de esas es que son aromáticas y esto repele bastante lo que son las plagas. Entonces, en el caso de la manzanilla, es uno de los cultivos maravillosos que yo le puedo tener en una maceta copada. ¿Sí? No necesita muchos cuidados, lo que sí necesita es sol. No tanto como el tomate, lo puedo poner en un balcón o en una ventana que me dé 4 horas de luz y estoy al otro lado con la manzanilla. Ya, Ujú. perfecto. Tengo un árbol de aguacate hace 3 años en una maceta y no da fruto. ¿Cómo le puedo ayudar para que dé fruto? A ver, esto es un poco complicado porque es algo así como que tú estás criando un bonsai, ¿sí? Entonces, el aguacate va a dar frutos primero aproximadamente a partir del cuarto o quinto año, en unas condiciones normales. Sí, entonces si tienes 2 años, todavía está joven el árbol, pero necesitará ponerle más nutrientes, como por ejemplo más potasio y más fósforo, que van a promover la floración y la fructificación. Tal vez eso te sirva, pero si tiene recién 2 años de vida el árbol, todavía es muy joven. No te va a producir sino hasta los 4 o 5. Ujú. Ya, perfecto. Y la última pregunta es, tengo una perrita que se come las plantas. ¿Cómo puedo evitar que haga eso? No se preocupen, yo también me emocioné poniendo, traje un cuadrado así de madera, le puse hermoso y todo lo demás. Y cuando llegué, además de que estaban comidas todas las plantas, había el gato del vecino que se había cacado en toda la parte del huerto. Ujú. Entonces se me acabó la ilusión. Pero sí, suele pasar. En ese caso nos toca ponerle una malla alrededor, una barrera física, porque los perros no es que le van a dejar de morder, ¿sí? Ujú. Hemos probado, mi papá tiene aquí unas plantas hermosas que la perra saca, nos dijeron que pongamos vinagre, no funciona, que pongamos las cáscaras de naranja abajo, porque los cítricos, en este caso no funciona, la perra no entiende nada. Entonces nos toca poner barreras físicas. O sea, Ok. sí, eso Bueno, prefiero. Evelyn, nos vamos a despedir con una frase que nos ha dejado uno de los asistentes. Felicitaciones, gran tema. Además de los beneficios de obtener alimentos, estos huertos pueden ayudar en la economía solidaria, trueques, intercambios de semillas y hay investigaciones que también indican que ayudan a la salud emocional y mental de los individuos. Bueno, un abrazo, muchas gracias Evelyn y gracias a todos los participantes. Creo que fue una exposición muy bonita y muy interesante. Gracias. Muchas gracias, chicos, por la compañía. Espero verles pronto. Esperemos que nos acompañen en el resto del podcast que estamos lanzando desde la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Son súper aplicativos y eso me gusta a mí porque yo odio lo que es solo bla, bla, bla y no se aplica, pero son súper aplicativos, súper útiles y les invito a que nos conozcan, que se metan a la página de la UDLA de Agroindustria, que nos sigan en los podcasts y bueno, nos estamos viendo pronto. Sí, que Dios les bendiga mucho y les mando un abrazo gigante y un agradecimiento por haberme acompañado en esta pequeña charla. Gracias, Cuídense, Evelyn. ya nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao. Gracias, Eva.